Ya dijimos que contaba Bloomberg a primera hora de la tarde que la Unión Europea planea presentar a Estados Unidos una propuesta comercial con el objetivo de reactivar las negociaciones con la administración Trump, eso en medio de las persistentes dudas sobre un posible acuerdo transatlántico, entre otros contenidos. Se incluirían en esa propuesta reducción gradual a cero de aranceles en ambas partes para productos agrícolas e industriales, pero no sensibles. Hoy por ahí no está puesta la atención en ese frente comercial, está en la escena geopolítica y en la fiscal estadounidense. Vuelven a tensionarse rendimientos de bonos, con los inversores siguiendo de cerca el debate sobre el proyecto de ley de recorte de impuestos de Trump, algo que ha avivado las preocupaciones sobre la creciente deuda del país, un plan fiscal del presidente que mantiene dividida a la bancada republicana entre los que exigen más medidas y los que se muestran más moderados. Hace unos minutos, comentarios de Trump en sus redes sociales mostrándose optimista sobre el proyecto de ley fiscal y su evolución en el Congreso. Escribe, mejor dicho, Donald Trump, que este está muy cerca. A ver cómo se lo toman algunos inversores, a quienes les preocupa que el proyecto de ley de impuestos y gastos contengan menos recortes del gasto de lo que se esperaba. Así que pendientes de esos asuntos y también de una emisión de deuda. 7 de la tarde, bonos a 20 años emitían en el entorno de los 15.000, 16.000 millones el Tesoro de Estados Unidos. A ver si eso deja un poquito más de volatilidad en bonos. Renta variable menos 0,14%, 5.932, SP500, Nasdaq con subidas, sobre todo apoyadas en Google y todo lo que comentaba ayer Alphabet, la matriz en su conferencia de desarrolladores. Sube Nasdaq 100, 0,44%, 21.460 puntos. Saludamos a nuestros invitados en el consultorio de bolsa de este miércoles. Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Cómo va todo? Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues buenas tardes y encantado, como siempre, estar con vosotros. Enseguida te pedimos valoración del momento actual de mercado. Hoy en Europa, bueno, y en Estados Unidos, poquitas referencias económicas. Entre lo que se salva así de relieve, esa pésima inflación en Reino Unido, tensión geopolítica al alza, bolsas retrocediendo y subiendo los rendimientos de los bonos. Enseguida nos cuentas, así como con ganas, saludamos a Javier González, Crypto Forex Systems. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues como puedes imaginar muy bien, Bitcoin en máximos históricos, así que... Por ahí vamos. Otro día en el que Bitcoin ha renovado esos precios. Ganas también de escuchar tu valoración. Antes, mercado, tolerancia al riesgo, momento. Manuel, empezamos con tus pinceladas. ¿Cómo ves la situación presente? Bueno, decías ahora de las subastas de bonos, ¿no? Que a ver si van a ofrecer más volatilidad. Yo creo que más volatilidad, pues complicado. Estamos viendo subir a las hipotecas en Estados Unidos por encima del 7%, los vehículos por encima del 10%, las tarjetas de crédito por encima del 20%, el bono 10 años del 4,53%, el bono 30 años por encima del 5%. Y bueno, pues al final es una tónica que estamos viendo, lo vimos el viernes pasado con la rebaja de calificación de Moody's, de la que muchos ha hablado. Yo creo que al final pues las agencias de calificación lo que valoran es el posible impago o no de un país o de una compañía, ¿no? Que, bueno, por cierto, tiene mejor calificación incluso Apple, ¿no? que Estados Unidos, lo cual tampoco consideramos que sea así, pero bueno, en cualquier caso valoran estas posibles impagos, pero para nosotros el gran problema es el valor que tiene al final el dinero, ¿no? Y lo que estamos viendo que al final es solucionar todos los problemas con nuevas emisiones de deuda, 36 billones de deuda. Estamos viendo un presupuesto aprobándose de más de 3 billones que va a generar de nueva deuda, con un déficit presupuestario que va a alcanzar niveles superiores del 7%. Hemos visto en estos acuerdos pues recortes de extensión de los recortes del 2017, reduce drásticamente los impuestos de propinas, de pagos a las horas extras, gastos de defensa, seguridad, bueno, pues en general de un montón de circunstancias. Y yo la verdad, Javier, que enumero al menos 10 riesgos importantes que vemos encima de la mesa. Yo creo que es muy importante, y lo iremos hablando si quieres en los próximos minutos por no dedicar más tiempo, pero al final es muy importante que a los inversores
diversifiquen. Yo creo que lo que estamos viendo es continuamente pues esas subidas de inflación. Ahora lo hablabas de Reino Unido, ¿no? Subidas por encima de lo esperado de la inflación. Y es importante que los inversores no tengan el dinero parado, no tengan el dinero sin movimiento, que tengan activos, pues ahora hablaba Javier de los máximos históricos alcanzados del Bitcoin en estos momentos, del oro, que nos sigue gustando todavía más, de los activos de riesgo, ¿no? De renta variable a largo plazo. Bueno, pues hay que invertir el dinero, hay que tener movimiento, porque al final lo que vemos es una emisión de deuda continuada, que es lo único lo que estamos viendo, ¿no? Para solucionar esos problemas de deuda, más deuda. Y al final yo creo que, como decimos, el principal riesgo que estamos viendo no es el impago de Estados Unidos, es que el valor de ese dinero que nos van a devolver de los bonos valga menos. La cantidad va a ser la misma, no creo que impague. Si impaga Estados Unidos, cuidado, que nos vamos a problemas muy gordos. Pero el valor de lo que nos están dando a futuro es lo que realmente debería de preocupar a los inversores. Y es ahí, yo creo, donde está el principal problema del mercado. ¿Coincides, Javi González? Mira, apunta Juan Antonio, finalizados los plazos de tregua para grandes aranceles, van tocando a su fin tras la subida del último mes y coincidiendo con la llegada del verano. ¿Se puede esperar una fuerte corrección en renta variable? Que agosto ya lo tenemos casi, más cerquita. Javi. A ver, la verdad es que ha hecho un resumen muy bueno mi compañero, pero aparte de eso hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. La renta fija está en un 5%, la renta americana. Son números bastante complicados y a pesar de que sí, Bitcoin está en máximos históricos contra el dólar, contra el euro todavía no lo está. Entonces también no hay que olvidar sobre todo que los intereses que hay, sobre todo para tener un dólar débil. Toda la emisión de deuda que vayan colando hoy, por mucho que le sea 20 años, pues bueno, después del tema de Moody's, después de que Japón dice que está peor que Grecia, sí, cuidado que el efecto mariposa puede ser interesante. En estos casos, por suerte, normalmente los mercados no pasa como cripto, no va tan rápido, puede ir poco a poco, pero solo falta una mecha para que pasa ese efecto mariposa. ¿Quiere decir que la renta variable que el S&P se va a ir a cero? No se va a ir a cero. Pero igual que las subidas tienen que tener algún tipo de justificación, las bajadas también. Todo el último mes y medio con todo el tema del arancelario y demás, pues bueno, lo comentábamos hace una de las últimas intervenciones que tuve. El valor de Bitcoin, la negociación natural estaba en torno a 92-95 y en cuanto se acabó toda la locura arancelaria fue donde volvió. El tema del S&P y digamos los principales índices, pues pasó lo mismo. Ahora parece que seguimos con esa resaca de tranquilidad, pero si bien coincido con el compañero, hay que tener diversificación y sobre todo calma. O sea, no es el momento de un all-in. Hay que disfrutar de que tenemos una tendencia positiva interesante, pero esto no es un momento de un all-in como hace a lo mejor unos meses o hace un año. Diversificar y disfrutar del momento, como vamos a hacer nosotros con vosotros, pareja, y con los oyentes que participan. Pueden hacerlo en el 91 533 18 51 vía WhatsApp con comentarios escritos o notas de voz en el 609 22 4716 o en el streaming en el YouTube, donde ya nos empiezan a preguntar. En el YouTube, teníamos al principio valores americanos, Broadcom, Motorola, pero ya empiezan a ser mayoría compañías españolas. Vamos a empezar, Manuel, con Santander para Rafa. Logista también la tiene en la cesta. Logista para Javi. Santander para Manuel. Santander, ayer sufrió una bajada brusca al final que ya recuperó. ¿Cómo lo ven los analistas? A ver los bancos. Manu. Bueno, a ver, en Santander a nivel particular, pues hoy ha liderado la sesión en el IBEX 35, dos motivos principalmente. Por un lado, una valoración, no sé si ha sido Morgan Stanley o Goldman Sachs, sobre una valoración récord del precio de sus acciones. Hay que recordar que el Santander es el banco con mayor capitalización bursátil en Europa, que desde hace semanas superó a UBS. Y por otro lado, la inflación en Reino Unido, que ha sido por encima de lo esperado. El Reino Unido es una región donde el Santander genera aproximadamente el 20% del beneficio de la compañía y, por tanto, se estima que ante esa subida de inflación, pues el Banco de Inglaterra tenga que paralizar esos recortes de tipos progresivos que tanto se esperaban debido a la falta de crecimiento en los próximos meses.
A nivel bancos, yo la verdad, Javier, pues reconozco, durante el principio de año hemos hablado mucho de las utilities, ha sido un sector que nosotros hemos confiado mucho por los dividendos, por los recortes de tipos del Banco Central Europeo, por las expectativas de los centros de datos, inteligencia artificial, los resultados, la poca dependencia al comercio internacional y bueno, las rentabilidades son muy altas. En los bancos no hemos sido tan positivos y de hecho seguimos viendo dudas. El beneficio neto de los bancos para nosotros no ha sido un crecimiento del 27%, sino del 4%, es mucho menos del que han reportado debido a las provisiones y deterioros y también a los impuestos que durante el año pasado lo repercutieron en el primer trimestre y este trimestre lo están haciendo de manera lineal. Así que, por tanto, para nosotros no es tan alto el beneficio que han reportado en este trimestre y no consigue compensarse la caída en el margen de intereses, que sobre todo lo vemos en Bankinter, con el crédito, ¿no? Que no ha subido tanto ese crédito, ¿no? Pero en cualquier caso, pagando de dividendos y con recompras de acciones y con ese comportamiento cíclico que ha favorecido los acuerdos comerciales de las últimas semanas, pues ha seguido ese boom de las entidades bancarias, que en el caso concreto de Santander, como vemos en pantalla, pues le ha ayudado a superar los 7 euros por acción. 7 euros por acción, bueno, pues realmente a nivel técnico lo que podemos observar es un siguiente nivel objetivo en el corto plazo en torno a los 7, en el medio plazo en torno a los 7,8 euros por acción, que fueron los máximos alcanzados en 2013, lo cual es una revalorización superior del 10%, y en cualquier caso yo creo que aquí sería, en caso de seguir esa tendencia alcista, el siguiente objetivo. Como digo, para mí siguen siendo más interesantes las utilities. En el caso de, eso sí, de tener bancos, que siempre es importante diversificar, sí que es verdad que Bankinter y Banco Santander son nuestras dos principales bazas dentro del sector bancario, y como stop loss nos marcaríamos el precio de nivel de soporte de en torno a los 6,7 euros por acción, que serían pues esos niveles de soporte que hemos visto en los últimos meses. Bankinter la teníamos por ahí. Nos sirven los comentarios. Utilities, luego las echamos un vistazo, que tenemos a Iberdrola, en Agas también una consulta. Antes, la de Logista, Javi González, le vimos un revolcón recién tras resultados. ¿Podrían analizarla para una entrada con vistas a largo plazo? Vale, efectivamente el revolcón fue una brutalidad, o sea, básicamente un 10%, más de un 10% en estos niveles, y más aún, no olvidemos el punto de que el IBEX, si no es el índice bursátil, un país que es más fuerte este año del mundo, tiene que entrar por ahí. Entonces, volvemos a decir temas de momentum y temas de fuerza relativa y todo lo demás, pero también, como comentaba Manuel, hay que centrarse en lo que está fuerte, principalmente. Y Logista, a pesar de que estaba llevando un buen recorrido desde marzo, incluso a pesar de todo el rollo arancelario, o sea, lo estaba haciendo bastante bien, y han matado los resultados. Y, vale, no ha bajado tampoco muchísimo, es un 10%, pero, vale, quizás una entrada muy largo plazo, un poco más arriba, ¿vale? Cuando rompa el soporte, la resistencia que tiene 29,80-30, puede ser un poco más interesante, pero ahora mismo hay otros elementos más interesantes. Te dejo Celnex para luego, Javi, e Iberdrola, hilando con tus ideas sobre utilities y ese posicionamiento. Manuel, Fplay, PS5. Buenas tardes. Como ven los analistas, una entrada en Iberdrola. ¿Dan miedo? ¿Niveles, precios actuales? Bueno, no da miedo. La verdad es que da miedo en un sentido de cuando vemos una subida generalizada, una tendencia muy positiva, mínimos y máximos crecientes, como podemos ver en pantalla, la evolución que está teniendo Iberdrola, pero al final seguimos viendo crecimientos sostenidos de los ingresos, una externalización y una diversificación súper interesante, una deuda neta sobre EBITDA que al final pues se va rebajando, dividendos altos. Bueno, pues en general lo que vemos, recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo que esperamos que continúen hasta un rango cercano del 1,5%, y como vemos en imagen además, tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes. Dentro de esa tendencia hemos rebotado desde la parte baja de este canal alcista, niveles después de romper los 16 euros por acción, ruptura al alza de los niveles previos de resistencia que fueron los máximos crecientes anteriores, y ahora mismo cuidado que nos podemos ir
mínimo hasta los 16,7, 17 euros por acción, que sería la parte alta de este canal alcista. Así que, por tanto, da miedo, por una parte, por esas subidas que hemos visto, pero yo creo que hay que continuar teniendo confianza en Iberdrola y marcándonos un nivel de los 17 euros por acción. Yo creo que podría llegar durante las próximas semanas. Como nivel de stop, pues nos marcaríamos niveles de los mínimos crecientes anteriores, cercano a los 15, 14,92 euros por acción. Y telecomunicaciones. Celnex nos pide un oyente soportes y resistencias. Dice que las tiene precio de entrada en el entorno de 28,7 y telecomunicaciones comportándose bastante bien. Telefónica a ver si gana un poquito más de bríos, pero muchos días de los recientes estamos viendo buen comportamiento en Deutsche Telekom. Celnex, que ha anunciado inversión de más de 2.500 millones para nuevos emplazamientos en Francia. A ver, apuntes sobre el gráfico con ese precio que nos dejaba Juan Carlos en 20, nos apuntaba el precio en 28,7, ahora está sobre los 33,50. Javi, Celnex. Fue un punto de entrada muy bueno, así que felicidades. Que serán mínimos del año, ¿no? A ver, porque le estaba viendo ya casi por ahí. Ni eso, yo te digo, bueno, sí, por ahí, efectivamente, a principio, los mínimos del principio de enero, efectivamente. Entonces, muy buen timing de entrada. Pero bueno, una cosa muy importante, no hay que olvidarse, lo importante en las inversiones no es tanto el punto de entrada, sino el punto de salida. Es más complicado salir que entrar. Y ahora mismo Celnex no muestra, es que ni un mantener, está en un rango gigantesco y volvemos a decir lo mismo, estamos en un índice muy fuerte. Europa en general este año está muy fuerte. Y Teleco, a pesar de que ser tirando a defensivo, hay elementos mucho más interesantes. Entonces, si le gusta, ¿cómo se llama? Celnex, y teniendo en cuenta que bueno, se está sacando una buena cantidad, pues bueno, puedo intentar vigilar niveles de 35, a ver si se rompen o no, y en cuanto a soporte, niveles de 32. Pero un punto interesante es lo que tú decías, hay componentes más interesantes. Deutsche Telekom, como decías, y otra que tengo por aquí, la propia KPN. Si veis, KPN, la neerlandesa, vale. Correcto. KPN, vale, has tenido una cierta volatilidad, pero mira, aquí tenemos el ejemplo con la que me preguntaban antes, creo que era, no me acuerdo si era Logista o demás, que había tenido unos resultados feos. Tenemos una que ha tenido pues, un momento complicado, estamos en diario, y luego ha recuperado enseguida. Esto es símbolo de fortaleza. Y siguen máximos. No sé si será históricos, pero por lo menos máximos en mucho tiempo. Esto es lo que hay que intentar buscar. Lo que estaba comentando antes Manuel con Iberdrola, que vale, a lo mejor está más cerca de la parte alta del canal que de la parte baja, pero la fortaleza es evidente. Fortaleza, a ver si la vemos, ya vamos terminando con valores del mercado nacional. Antes de la pausa, luego el grueso de los internacionales. Hablando de telecos, nos preguntan por aquí por Zegona, el dueño de Vodafone, Palo Alto, ciberseguridad, con resultados recientes. Luego nos damos una vuelta por la City, por bolsas americanas. A ver, tenemos OHL ahora para Manuel y luego inmobiliarias, pero fuera del IBEX, las Neynor Homes y Aedas para Javi González. OHL, pregunta Sebastián. ¿Cómo la veis una entrada en OHL? Hay mucha volatilidad, sigue el oyente, con la posición de José Elías en la empresa. Hace nada ha terminado esa ampliación de capital, pero quizás sea una buena oportunidad para quedarse a largo plazo. ¿Coincides, Manuel? Bueno, la verdad es que dudo, ¿no? Al final cuando vemos este tipo de tendencias pues nos hacen dudar. Es verdad que en los niveles en los que pues cotizaba cerca del mes de marzo, abril, antes de todas estas disputas corporativas, pues sí que nos permitía ser algo más optimista, porque estaba rompiendo al alza una tendencia negativa y bajista de máximos y mínimos crecientes de largo plazo, ¿no? Y que sobre todo pues permitía pues romper esa tendencia con niveles ya por encima de los 0,5 euros por acción, pero después de todos estos movimientos de dudas, pues nos hace volver a tener malas perspectivas, ¿no? Incluso aquí podemos estar
proyectando un hombro cabeza a hombro que nos daría proyecciones bajistas de en torno a los 0,25 euros por acción. Esos 0,25 euros por acción pues nos volvería a marcar niveles de soporte. Y bueno, pues yo esperaría, ¿no?, a ver cómo se desencadena ahora mismo todas estas disputas corporativas, y una vez que tengamos esa solución, a pesar de que cuando tengamos la solución evidentemente ya habrá unas subidas importantes si es que se resuelve positivamente para la compañía, pues ahí sí que tendríamos algo más de optimismo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que buscar otra vez ese rumbo, ese cambio de tendencia que veníamos de largo plazo, y hasta que no volvamos a recuperar mínimo los niveles de 0,40 euros, que sería eliminar esa proyección del hombro cabeza a hombro, yo no sería muy positivo ahora mismo en OHL. Con inmobiliarias, Socimis, rates en general, ¿qué visión tienes, Javi González? A ver dónde la tenemos la consulta. Te manda saludos por aquí. Veo a Aníbal, a Manuel y a todo vuestro equipo. AEDAS, RBN. ¿Cómo veis para entrar en Neinor Homes o en AEDAS? Muchas gracias. A ver, déjame buscar a AEDAS. Bien. Bueno, bastante lateral. Ha intentado irse un poquito. De momento está teniendo un buen momento desde más o menos los principios de abril. No es un mal nivel de entrada, tampoco se ha disparado muchísimo. Tiene, digamos, lo que es una resistencia a niveles del 29, 70, 30, que tampoco es tan fuerte. Y está relativamente cerca de máximos históricos en Europa. Bueno, no es la entrada ideal. La ideal hubiese estado con este pequeño pullback que tenemos 27 y pico, pero está bien. Una mezcla entre entrada a mantener, ahora sí. ¿Y la otra? Neinor Homes. ¿Neinor? ¿Te la localizo? ¿Quieres? A ver. Que estaba... Home, H-O-M-E, Home, casa. Bien, Neinor Homes, aquí está. Mira, aquí todo lo contrario. Fíjate, aquí el otro estaba un poco lateral, pero estaba recuperando. En este caso, aparte de que debe de ser bastante volátil por el aspecto tan poco bonito del gráfico, mucho mejor la otra, muchísimo mejor la otra. Esta no me da ningún tipo de confianza. Si queréis niveles, pues bueno, 13.30, 14, cuántos soportes, 10, 15.80, 16, cuántas resistencias, pero desde luego por fortaleza y por forma de gráfico, mucho mejor la primera. 6:35 de la tarde, 5:35, toca hacer una pausa y tenemos todavía tiempo y propuestas de los oyentes. Cripto nos queda pendiente, visión del mercado enseguida nos cuentas. Hoy no tenemos a ninguna minera cripto, así que miramos activos por ahí de referencia. Y luego armamento, defensa. Manuel, ahí parece que divergencia en el crecimiento de los beneficios entre Estados Unidos y sus megacaps frente al resto del mundo y las pequeñas y medianas se está reduciendo. Es buena esa ampliación del mercado, pero ¿hasta qué punto todos esos rotaciones en compañías de momentum, y si podríamos considerar ahí a las de armamento defensa, puede estar en entredicho? Hoy están a buenas con esas ofertas y propuestas de rearme en Europa. Bruselas, que ha aprobado ese paquete de momento de 150.000 millones en préstamos para defensa. Enseguida volvemos con Manuel Pinto y Javi González. Por cierto, que de defensa son Leonardo y Rheinmetall, que se me olvida, Manu. Ahora volvemos. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro.
Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Cuéllar se convertirá en un escenario en el que patrimonio y arte se fundirán en una experiencia única. La villa albergará en el seno de 21 espacios históricos a más de una quincena de artistas. Embárcate entre las 8 de la tarde y las 2 de la madrugada en una travesía que te hará crear un vínculo emocional con la historia. Ven a Cuéllar el 31 de mayo y disfruta de la Noche del Mudéjar. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El consultorio de cierre de mercados. Bolsa americana SP500 perdiendo 0,13, gana Nasdaq 100 0,44, 21.461, en rojo Dow restando en tiempo real un 0,73% en 42.363 puntos el promedio. A ver, armamento, defensa, europeas. Buenas tardes para el consultorio. Si es posible, son para ti, Manuel. Quería preguntar por la italiana Leonardo, ¿qué opina el analista para comprar a estos precios? Soy inversor a corto plazo, es Roberto. Y luego también en el YouTube, por la alemana Rheinmetall. Defensa, ¿cómo están las vibraciones? Bueno, pues al final el sector ha sido, desde luego, una de las industrias estrella, ¿no?, en los últimos tiempos a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo. Hemos visto crecimientos históricos en compañías como Rheinmetall, que nos preguntaba, en Alemania, Leonardo, en Italia. Es verdad que ha habido subidas importantes que nos llevan a pensar si podría estar el sector ya en un punto ya tope. Y es verdad que en Leonardo seguimos viendo subidas, esperamos crecimientos de ingresos del 30-40% este año, similar al año pasado. Al final, lo comentabas ahora, los nuevos proyectos de la Unión Europea para limitar la dependencia de Estados Unidos van a seguir fomentando el gasto en defensa. Hay nuevas reuniones de la OTAN en verano y que no descartamos que incluso intenten subir el objetivo del gasto en defensa hasta el 2,5 o 3% de cara a los próximos meses, que veremos de dónde saca el dinero España, ¿no?, con lo que nos cuesta subir del 1,29% actual al 2% que se aprobó hace unas semanas. Pero en cualquier caso, pues es una noticia positiva para las empresas porque va a significar en nuevos contratos. También en Estados Unidos, que hoy mismamente salía
una noticia que Donald Trump inyectaba 25.000 millones de un proyecto de más de 175.000 millones para un nuevo sistema antimisiles de cara a los próximos años. La teoría de que cada vez habrá armas más letales y que lleguen a más largo alcance, pues es una de las preocupaciones de defensa en Estados Unidos, y que por tanto empresas como Lockheed Martin, como Raytheon, hoy estaban subiendo, ¿no? Pero en Europa, creo que las subidas, por ejemplo, de BAE System, que es una compañía británica que se ha quedado, ha subido fuertemente, ¿no?, en los últimos meses, pero que se ha quedado un poquito rezagada respecto al resto, y que creo que puede sacar nuevos contratos de Reino Unido, que ha subido ya al 2,5% de gasto en defensa, que sobre todo se dedica a los F-35, que va a ser, pues es la columna vertebral del ejército estadounidense. Bueno, yo creo que al final va a haber nuevos contratos de la compañía. Además, pues nos podemos llevar la apreciación de la libra, que la cual somos positivos, y yo creo que, bueno, pues debido a las subidas que ha tenido ya Leonardo, que ha tenido Rheinmetall, empresas como Indra nos gustan, lo hemos hablado aquí muchas veces y nos sigue gustando, pero yo me decantaría ahora mismo por BAE Systems, sobre todo si es a corto plazo nuestro inversor, y yo creo que es aquí donde puede sacar un mayor potencial en los próximos meses. BAE Systems, mercado de Londres, BA es su ticker, la matrícula. A ver, Bitcoin, Javi González, Aníbal era el oyente Manuel que te daba recuerdos desde Costa Rica, y Aníbal también es quien nos dice que Bitcoin está marcando esos máximos históricos en estos momentos para los interesados en cripto, y entre los interesados está Pedro de Burgos. Quería preguntar cuáles son los máximos de Bitcoin. Ahora mismo, según pantallas, a ver qué dicen las tuyas, Javi, el máximo nuevo está en 109.724. Y si es así, si los has superado, si sería buena idea entrar en el activo cripto de referencia, Bitcoin, y expectativas. Ayer ya lo hablábamos, ¿no?, con lo que dijo JP Morgan. Ayer también se vieron subidas, ¿no? Adopción institucional siempre es un buen empuje para la moneda digital. Sí. A ver, el valor más o menos es anecdótico, pero es 109 años, ¿vale? 109.700 y demás. Y ojo sobre dólar, ¿vale? Sobre euro todavía le faltan un poquito más. Pues, a ver, que estemos en máximos históricos tampoco es necesariamente un problema. O sea, veámoslo igual que pues cuando hemos tenido alguna Nvidia, o hemos tenido MicroStrategy, o hemos tenido alguna, yo que sé, algún Meta, algún Google de las grandes, cuando no hemos tenido máximos históricos. El activo, sí, obviamente, sigue siendo volátil, pero sí, de una cosa tengo claro, por lo menos desde el último año y pico, más o menos desde que los institucionales entraron, si os ponéis a ver gráficos, no hay tanta diferencia en cualquier tech fuerte. Os pongo el ejemplo de Tesla, que Tesla ha subido un 60%, una cosa así, desde los mínimos de abril. Bitcoin lleva un 40% aproximadamente, y donde llegue. Bueno, subida libre, price discovery, no está muy lejos de las medias, o sea, aquí por lo menos en diario, pues como veis, está a un 10%, no llega, un 8% de lo que es la media corta, y más o menos a un 15% la media larga, sino incluso semanal, para intentar verlo un poquito más claro. Pues bueno, tenemos aquí lo que decimos, estamos a un 15% aproximadamente. Os he dicho ya muchas veces que normalmente la reversión a la media de un activo suele estar más orientado a renta variable, pero también puede pasar a veces con Bitcoin. Tiene que estar más o menos por encima de un 30%, lo que es una media de 30 semanas. Es decir, para que pueda haber una revisión a la media fuerte todavía hay bastante camino. ¿Esto quiere decir que puede haber algunas dudas en cuanto al entorno actual? Bueno, hay muchas liquidaciones. ¿Vale? Mirando mapas de liquidaciones de los principales exchanges centralizados y demás, bueno, en la zona de 110, 112 hay una pequeña resistencia. Si va todo bien, nos iremos a 120, que digamos que es el gran tope en el que ahora mismo mucho dinero se está quedando ahí. Pero realmente no hay... Es más un mantener que un entrar, pero no está tampoco tan lejos para que siga, que pueda ser una entrada interesante.
Mira, Deutsche Telekom, antes hemos hablado de operadoras, ¿cómo la veíais? También Sanofi, farmacéutica, nos las dejamos estas y cogemos Continental. Manu, el fabricante de neumáticos, ¿cómo veis técnicamente a Continental? Mercado de Frankfurt CON. Dice el oyente, parece atacar la fuerte resistencia en torno a los 78. Ahí se ha quedado, 77,56. Sí, en caso de superarla, ¿hasta qué nivel creen que podría llegar en un posible nuevo impulso? Bueno, pues como bien nos comenta, ¿no? Al final a 77 euros por acción, lo que podemos ver en la gráfica sobre todo pues es esa evolución de grandes movimientos a la baja en primer lugar, pues con toda esa guerra arancelaria de los automóviles y también de las partes de los automóviles que por tanto limitan a pues estas compañías, y sin embargo pues las subidas que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, derivado de esa escalada de las tensiones comerciales, y por otro lado pues de los datos positivos del sector, ¿no? En el corto plazo pues la verdad es que es una resistencia clave los 77 euros. Si nos vamos a gráfico semanal, sí que podemos ver que una vez que pueda romper los 77 euros, pues la verdad es que nos estaría dando proyecciones alcistas importantes. Podremos encontrar un siguiente nivel, pero ya nos estaríamos yendo muy arriba en el largo plazo de los 130 euros por acción. Si tenemos que irnos un poquito más abajo, pues yo creo que hasta los 100 euros, 98, 100 euros, nos va a dar un siguiente nivel objetivo, ¿no? Hablando ya de largo plazo, y lo que podemos ver al final es que esta tendencia de mínimos y máximos decrecientes, pues sobre todo los máximos decrecientes, se rompe una vez que supere los 78, 80 euros por acción, y camino despejado, como decimos, hasta los 100 euros. Buy Systems la apuntabas antes, Manuel. Dice un oyente de dónde comprarla, en UK, ¿no? En Reino Unido. Sí, en UK, lo que decíamos, aparte de los datos buenos de la compañía, de crecimientos de más del 15% de los ingresos, con una capitalización de 60.000 millones, creemos que además Reino Unido, con los acuerdos comerciales con Estados Unidos, va a potenciar también pues esas entradas de capital, crecimiento de más del 2,5% que ha llegado Stramer a acordar para el gasto en defensa, y que creemos que puede ser incluso incrementado, los últimos datos de inflación que elevan a la libra esterlina, y pues en general el sentimiento de limitar la dependencia de Estados Unidos y potenciar las Fuerzas Armadas de cada país, y además los productos que ofrece la compañía, que son también de F-35, ¿no? y en general de naves, que creemos que van a ser muy demandados a nivel internacional. Que quería conocerlo. María, ¿dónde comprar? Buy Systems. María también pregunta por Alphabet. Javi, mejor valor, ¿lo sigue siendo en Nasdaq 100? Sí, subiendo 4,7%, 171,62. Buen momento para entrar, hoy subiendo, mientras el mercado aplaude esos esfuerzos de IA y lo que comentaba la compañía en el evento anual de desarrolladores. Ya cuenta con más de 400 millones de usuarios activos mensuales, su asistente de inteligencia artificial, Gemini. Está en un punto que sí que no. Realmente necesita consolidar un poquito más. Prefiero, pues, sobre todo, estar por encima de más la media a corto plazo. Entonces, estos niveles que está ahora mismo entre 170 y 177 aproximadamente, no es un mal punto de entrada, pero yo esperaría una confirmación. ¿Cuál puede ser esa confirmación? Pues simplemente el cierre semanal. Si cierra por encima de los niveles actuales, o sea, 172, 133 aproximadamente, me parece un buen punto de entrada. Si no llega a hacerla, pues esperaría un poquito a que termine, como decimos, de romper ese nivel que es la medida de plazo. Vamos con la pizarra, que nos queda nada. 4 minutos y hay que compartirlos. La pizarra. Manuel, ¿y tus ideas? Mira, Javier, yo es que sigo en mi tónica de las últimas semanas, en la desdolarización. Yo creo que va a ser una tónica del mercado a nivel estructural,
sobre todo para el cliente de largo plazo y que hemos comentado al principio, creemos que es importante mover el capital, no dejarlo parado, y ante eso hay 3 oportunidades que se me ocurren en estos momentos. 2, bueno, pues el Bitcoin, que ya le hemos hablado y que lo ha explicado perfectamente Javier, el oro, que nos sigue pareciendo que es un activo que hay que tener en cartera sí o sí, y que más cuando las vemos caídas, como hemos visto las últimas semanas o los últimos días, a los 3.200, incluso $3.100 la onza, y que creo que hay que tener para descorrelacionar y generar rentabilidad. Y por otro lado, los emergentes, países emergentes en los que principalmente Latinoamérica creo que pueden ser alternativas de inversión debido a un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima de los países desarrollados, debido a tipos de interés más altos que permiten una mayor flexibilidad para recortar los tipos de cara a las próximas, debido a que la relación precio-beneficio cotiza en 10-11 veces y por tanto podemos considerar que cotizan a descuento, principalmente con Estados Unidos, pero incluso también con Europa, y en general la debilidad del dólar que hemos comentado por favorecer el consumo de materias primas y por otro lado países con elevados niveles de deuda emitidos en moneda estadounidense, y además la recuperación de China, que estamos viendo nuevos estímulos monetarios y fiscales que creemos que van a incrementarse de cara a los próximos meses, y por tanto el mayor consumidor que además ha llegado a acuerdos, pues ahora hemos visto con Lula, ¿no? Por ejemplo, para esos acuerdos de importación de soja, y con el resto de países, que creemos que va a ser muy positivo. Así que por tanto animo a que los inversores, pues a través de ETFs, por ejemplo, a fondos de inversión cotizados, puedan replicar el comportamiento ya no solo de un país, que a lo mejor nos quedaríamos con Brasil, pero sí que, por ejemplo, pues un ETF que nos permita invertir en el conjunto de los países emergentes. Desdolarizar, aunque está en dólares el precio de Broadcom a VGO, nos despediremos luego con su gráfico. ¿Qué pregunta Carmelo? Porfa, Manuel, si nos lo puedes enseñar a continuación. Será después de escuchar ideas de Javi González en la pizarra. Javi. Bueno, la verdad es que iba a comentar Bitcoin, pero como hemos hablado ya tan largo y tendido, pues confirmar una cosita que nunca se termina de decir. Como bien comentaba Manuel, hay que tener el dinero, hay que moverlo, diversificar y demás. Pero si no estamos seguros, por ejemplo, me pasa a mí, que estamos en un retorno que no estábamos mal, pero no es para estar all-in, y no tenemos el dinero a lo mejor no queremos tener esto, cuentas remuneradas que nos están dando un 2,25, un 2,5, a lo mejor es un 2,7, pues bueno, os ofrezco por aquí el ETF Float, que básicamente viene a replicar lo que son los bonos flotantes de corto plazo, sin necesidad de meterte un monetario, intentar, pues bueno, tener un poquito de liquidez aquí, que más o menos está a un 5 con algo. Pues podéis aquí rascar un poquito de liquidez hasta que, bueno, salgan mejores opciones, y si no queréis moverlo, pues tenéis el dinero rindiendo a un interés que no está mal. Oye, anotado queda ese float, bonos flotantes. Broadcom, nada, en 40 segundos, pregunta Carmelo, quisiera que Manuel me dijera a nivel de entrada si lo ves oportuno en Broadcom. Hoy estaba subiendo, junto con el resto de semiconductores y chips. Sí, al final lo que hemos visto, ¿no? Ha tenido un año dubitativo, la irrupción de DeepSeek generaba dudas sobre la inversión de las grandes compañías en semiconductores y por tanto en Broadcom, al igual que sobre todo pues en Nvidia, y sin embargo en las últimas semanas los acuerdos de la ruta de Donald Trump por Oriente Medio de miles de millones, pues desde luego que ha sido positivo. En cualquier caso, en Broadcom ha eliminado este hombro cabeza hombro que podía haber servido como cambio de tendencia, y ahora podríamos estar dibujando un doble suelo que sobre todo nos permitiría ser muy positivos en el futuro de la compañía si conseguimos romper al alza los $241-245, ¿vale? Todavía no estaríamos a nivel técnico comprando la compañía, ya que es una resistencia que en anteriores ocasiones que hemos intentado romper, 2024 y 2025, no lo ha conseguido, y por tanto esperaríamos a ver esa ruptura por encima de los 245, sobre todo porque ahí podríamos estar activando un doble suelo que sobre todo pues nos dé casi niveles muy por encima del actual, desde luego, y llegar a cotizaciones muy lejanas, de cerca de los $300, pero eso ya hablando a largo plazo, que todo vaya bien, pero sobre todo pues a nivel técnico esperando esa ruptura al alza de estas resistencias. Hoy Broadcom junto a Nvidia, junto a un Semiconductor o Alphabet, valores destacados de los grandes entre el top 10 de ganadores en el Nasdaq 100. Manuel Pinto, Javier González, un placer como siempre escucharos y anotar vuestros comentarios. Hasta la próxima, un saludo. Gracias.
Adiós, Manuel. Adiós, Xavi.